Bueno, buenas noches. Vamos a hacer ahora la presentación del webinar de miocardiopatía periparto. Estamos haciendo situaciones especiales en abordaje de shock cardiogénico. Por tal motivo, bueno, hemos tomado una idea en una situación que se nos presenta en la práctica habitual, que no es tan frecuente, pero es algo que no, digamos, no hay mucha experiencia en el manejo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el tópico de mioperiparto con un abordaje desde la situación de shock cardiogénico, ¿sí? Para eso, bueno, vamos a hacer la estructura del webinar con la presentación de un caso clínico, que eso lo va a hacer el doctor Esteban Corán, que es residente de cardiología de la Clínica Yunes de Santiago del Estero. Y para eso también hemos invitado a la doctora Daniela García Brasca, que es amiga nuestra, que es expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar de la FAC y cardióloga del Hospital Italiano de Córdoba, la doctora Camila Correa del área Corazón Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿sí? Y como panelistas la doctora Beatriz Cámara del área de Mujer de la FAC, perdón, y Lorena Scaglione. Vamos a empezar entonces con la presentación del caso clínico. La idea es que lo presentemos y que posteriormente, luego de la finalización del caso clínico, podamos hacer algunas preguntas, pero quisiéramos dejar la discusión para el final, luego de las presentaciones de las doctoras García Brasca y la doctora Correa, ¿sí? Así que bueno, comenzamos. Esteban, vamos. Bien, buenas noches. Bueno, mi nombre, como ha dicho el doctor, como me ha presentado, soy doctor Esteban Corán, soy residente de cardiología del Centro Cardiovascular Clínica Yunes. Vamos a presentar un caso que hemos tenido en nuestra institución. Es una mujer de 37 años, primigesta, con 38 semanas de edad gestacional, cursando diabetes gestacional. Es un embarazo con presentación pelviana, electiva para cirugía de cesárea, sin antecedentes cardiovasculares conocidos, negaba hábitos tóxicos. En los estudios previos presenta un electrocardiograma normal en la valoración prequirúrgica. Ella se presenta en el posparto inmediato intraquirófano con un episodio de disnea súbita, con una convulsión tónico-clónica y con compromiso hemodinámico, con bradicardia e hipotensión, por lo que se interpreta intraquirófano como una posible eclampsia, se la sulfata a la paciente y baja al servicio de terapia intensiva. La recibimos nosotros. En el examen físico tenía unos constantes de signos vitales, una temperatura de 37.8 subfebril, una tensión arterial de 100/60, taquicárdica con una frecuencia cardíaca de 113 latidos por minuto, taquipneica con una frecuencia respiratoria de 26, saturando al 94% con oxígeno por una cánula nasal de bajo flujo. En el examen respiratorio, regular mecánica respiratoria, hipoventilaba en ambas bases y crepitantes bilaterales en marea. En el examen cardiovascular, R1 y R2 normofonético en 4 focos, R3 audible, impresionaba un soplo sistólico en el foco mitral, presentaba ingurgitación yugular, un tercio, y edemas en miembros inferiores, Godet, una cruz. En el examen neurológico se presenta una excitación psicomotriz y una amnesia global transitoria del episodio. Entre los exámenes complementarios se realiza un laboratorio. En el laboratorio presentaba una hemoglobina de 12.1, un hematocrito 35, una leucocitosis con 16.100 blancos, plaquetas 279.000, buena función renal con urea de 0,24, creatinina de 9, una glucemia de 123, el ionograma normal, un potasio de 3.9, en la gasometría, un pH 7,32, una PCO2 de 31, una PO2 de 89 y una saturación de oxígeno de 91. Un bicarbonato de 23 y un exceso de base de -2. En el hepatograma, una GOT y GPT normales de 36 y 39. En el coagulograma, un TP16 y un RIN de 1.1 y una procalcitonina de 0,46. Se solicitó también un dosaje de BNP, que informa un BNP elevado de 1982,
una troponina I positiva con un valor de corte mayor a 2, una proteinure al azar negativa y una proteinure de 24 horas negativa también. Un dímero D de 81. Se realiza un electrocardiograma, se evidencia una taquicardia sinusal, hipovoltaje de las derivaciones de los miembros y trastornos en la repolarización ventricular generalizados. En la radiografía observamos un índice cardiotorácico aumentado y infiltrados intersticios-alveolares bilaterales en área de mariposas. Este es el electro del ingreso, donde observamos la taquicardia sinusal y lo anteriormente dicho, que se ve trastorno de la repolarización ventricular y el hipovoltaje en derivaciones de los miembros. Este es el electro comparativo, el electro en el prequirúrgico, en donde se ven ciertos cambios. La radiografía, como anteriormente hemos dicho, infiltración intersticial alveolar bilateral con un patrón de edema de alas de mariposa. Ante este cuadro se nos presentan diagnósticos diferenciales diferentes. Se plantea una insuficiencia cardíaca de novo, una preeclampsia-eclampsia, un tromboembolismo pulmonar, una miocardiopatía periparto. Se interpreta el cuadro como una insuficiencia cardíaca de novo con manifestaciones de edema agudo de pulmón, por lo que se inicia tratamiento descongestivo con diuréticos endovenosos. La paciente posteriormente en minutos evoluciona con hipotensión sostenida, regular perfusión periférica, con Mottling 2 cruces, alteración del sensorio, por lo que se inicia vasopresores endovenosos, interpretándose el cuadro como complicación de la insuficiencia cardíaca o un shock cardiogénico. Posteriormente al tratamiento instaurado, mejora presiones, mejora el relleno capilar, disminuye el Mottling y el sensorio y se realiza posteriormente un eco transtorácico, en donde, al pie de la cama, en donde se evidencia una disfunción sistólica segmentaria del ventrículo izquierdo moderada, con una FEI del 35%. Se ve aquí en este eje paraesternal dilatación de cavidades izquierdas con hipoquinesia de predominio basal y medial, una difusión diastólica del VI severa, una IM leve funcional y un leve derrame pericárdico. Aquí vemos el Doppler, donde se ve la IM, y el eje corto, donde se aprecia mejor la hipoquinesia. El strain nos da un strain global longitudinal disminuido con un valor de menos 12.4 y una FEI automática de 33. En la evolución, el paciente evoluciona con respuesta favorable al tratamiento diurético, con un balance acumulativo negativo de menos 6.700 mililitros. Se logra posteriormente el destete de los vasopresores y vemos en la seriada de radiografías, vemos el marcado disminución del infiltrado intersticio alveolar. Realizamos en la evolución también del cuadro clínico un TAC de cerebro por haber manifestado a la paciente esta alteración del sensorio con excitación psicomotriz, una cefalea persistente y la amnesia temporal, en donde no se evidencia lesiones ni hemorrágicas ni isquémicas. En la tomografía vemos la marcada congestión alveolar con colapso parcial de los lóbulos inferiores. Una vez estabilizado hemodinámicamente el paciente, se inició el tratamiento convencional de la insuficiencia cardíaca según guías, iniciando dapaglifosina 10 miligramos día, bisoprolol 2,5 día y espironolactona 25 miligramos día. Se postergó los vasodilatadores orales por presiones arteriales limítrofes. Y se instaura el tratamiento específico de esta patología que sospechamos con carvedilolina 0,5 cada 12 horas, con el objetivo de inhibición total de la prolactina. Y se inicia la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Previo al alta se realiza el dosaje de prolactina, donde vemos un valor con inhibición del 8.39, un BNP de 30 picogramos sobre mililitros, y realizamos a los 7 días de iniciado el cuadro un eco de control donde se observa mejoría en lo que es la función sistólica y diastólica respecto al previo, informándose una hipertrofia
VI leve, una disfunción sistólica global del VI leve con una FEI del 45, mejorando en 10 puntos con el eco anterior al costado de la cama, una hipoquinesia global del VI y un strain disminuido con un valor de menos 16 a expensas de segmentos, tanto basales como medios. Ante la buena evolución clínica, se decide el alta médica con el tratamiento convencional y específico, anticoagulación con rivaroxaban y consejería de anticoncepción segura, y el seguimiento ambulatorio con equipo multidisciplinar. En busca del diagnóstico etiológico, se solicitó la serología de Chagas con resultado negativo, perfil tiroideo normal con un valor de TSH de 1.4 y una resonancia magnética cardíaca en donde apreciamos cavidades cardíacas de diámetros normales, deterioro leve de la función del VI con una FEI del 46%, hipoperfusión del primer pasaje compatible con zonas de hipoquinesia, no visualizándose edemas ni infiltración o zonas de fibrosis real tardía. Aquí vemos otra imagen de la resonancia y se confirma con todo esto el diagnóstico de miocardiopatía periparto por exclusión. Posteriormente, la paciente acude al control ambulatorio 2 meses posteriores, en donde se constata paciente que no presentaba síntomas desde el alta, cumpliendo el tratamiento, se realizó un electrocardiograma y un Holter normales y se realiza un eco de control, donde se observa una total recuperación de la función sistólica, no se aprecia disfunción diastólica y desaparece la IM que teníamos previamente. Aquí vemos la comparación del eco al ingreso y el eco ya con función sistólica conservada. Otro plano donde vemos el Doppler, donde vemos cómo desaparece la regurgitación mitral. Y aquí en el strain comparativo vemos cómo recupera la FEI y cómo recupera el área hipoquinética. Como manera de conclusión, podemos decir que la miocardiopatía periparto es una miocardiopatía idiopática que es la principal causa de morbimortalidad materno-infantil, que cursa con una insuficiencia cardíaca secundaria a una disfunción del ventrículo izquierdo con una FEI menor al 45% hacia el final del embarazo y hasta 5 meses posteriores al parto. El diagnóstico lo hacemos por exclusión, presenta factores de riesgo cardiovasculares convencionales, factores como la edad, la raza, la multi y la nulliparidad, y está asociada a estados hipertensivos del embarazo y presenta factores genéticos, mutaciones en el gen titina. El tratamiento tiene un tratamiento convencional de toda insuficiencia cardíaca con fracción de decisión reducida y un tratamiento específico con el análogo de la bromocriptina, que en este caso es la capreolonina. El pronóstico depende de la FEI al momento del diagnóstico y de la presentación clínica. Es una causa reversible de insuficiencia cardíaca. Se debe iniciar anticoagulación con FEI menor al 35% por alto riesgo de embolia. Tiene alto riesgo de recurrencia con nuevos embarazos porque se indica anticoncepción, y el 20% presenta arritmias ventriculares en la evolución, por lo que se podría considerar un CDI. Muchas gracias. Muy bien, perfecto, Esteban, por tu presentación. Bueno, quería preguntarle a la doctora García Brasca qué le parece el caso clínico, digamos, el manejo sobre todo y el método de diagnóstico que hemos usado. Buenas noches a todos, un gusto estar compartiendo con todos ustedes este espacio. Felicitaciones por la presentación, Esteban. Y bueno, muy buen caso. En un ratito en mi presentación vas a ver que, porque hasta hiciste todos los tips de resumen al final, que está muy bueno, que Sí. en realidad, bueno, es una paciente que uno tiene que tener. Así como debuta, viene con un embarazo, entre comillas, normal, no sabemos mucho más previo antes, pero obviamente que en la miocardiopatía periparto uno tiene que tener una alta sospecha diagnóstica. Sí, hay diagnósticos diferenciales como ustedes lo hicieron, uno tiene que descartar, pero mientras más precoz sea el diagnóstico y te permita actuar tempranamente,
quizás el beneficio uno lo tiene por esta posibilidad de recuperación que tiene las pacientes que hacen la miocardiopatía periparto, pero se requiere de un alto nivel de sospecha, tratarlo como ustedes hicieron, porque algunos casos van debutando solapadamente. No sé si ella no habrá llegado y los síntomas se confundieron con los propios de la etapa final del embarazo, que eso muchas veces pasa, por eso hicieron la sospecha diagnóstica. Y bueno, cómo hicieron muy rápido el diagnóstico con biomarcadores, electrocardiograma y ecocardiograma, que es el trípode esencial de diagnóstico para la miocardiopatía periparto. Así que coincido muy bien y después podremos discutir luego, para no adelantarme, en cuanto a los tratamientos, ¿no? Según la época que estemos de embarazo, lactancia o no, las drogas que usamos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y el tratamiento con un inhibidor de la prolactina, que bueno, para los americanos no están muy de acuerdo, los europeos y yo también, a modo personal lo defiendo y he tenido casos en donde usamos bromocriptina, en el primer caso que nosotros tuvimos, que fue como hace 10 años atrás, y en ese momento es más, la bromocriptina la consiguió el esposo desde Chile, de la paciente que Claro, tuvimos, claro. así que bueno, después se los puedo comentar. Y la alternativa Bien, que tenemos, como no disponemos, carbegolina. perfecto. Doctora Correa, ¿algún comentario del caso clínico, sobre todo del manejo en las primeras horas de la patología de la paciente? No, perfecto, muy bien presentado el caso, la verdad, el accionar muy rápido también por parte, hay que tener un alto nivel de sospecha y hay que actuar rápidamente, porque si bien muchas pacientes recuperan la función ventricular, hay casi más de la mitad no la recuperan, entonces cuanto antes uno puede instaurar el tratamiento precoz de insuficiencia cardíaca, los beneficios son muchos. Tenía cosas a favor esta paciente, que es que no tenía bloqueo completo de rama en el electro, no tenía dilatación de cavidades derechas, que son indicadores de mal pronóstico. Eso siempre nos tiene que hacer pensar que la paciente puede recupera muy rápido la función ventricular, la verdad, a las 2 semanas ya tenía una recuperación muy buena, que a veces tardan un poquito más, pero el manejo impecable y sobre todo bien por el uso de cabergolina, en este momento que no disponemos de bromocriptina y que a veces se discute el uso, perfecto. Bien, antes de seguir, ¿algún comentario más? Doctora Beatriz Cámara, doctora Scaglione. No, quería felicitarlo por la presentación del caso y más que por la presentación, por haber manejado tan rápidamente una insuficiencia cardíaca aguda, que además tuvo un compromiso cerebral. eh, Así que la verdad que excelente el manejo. Todo lo demás creo que ya lo han dicho. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con la presentación, con el webinar. Bueno, la idea es hacer la presentación del diagnóstico y estratificación de riesgo. Daniela García Brasca va a hacer la presentación. Daniela es, como ya he dicho en la presentación, expresidenta del Comité de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar y cardióloga del Hospital Italiano de Córdoba. Daniela, te escuchamos. Muchas gracias por tu participación. Bueno, buenas noches nuevamente y agradezco, ¿no?, la invitación de compartir este espacio. Bueno, yo voy a hablar de la primera parte y por eso dije que recién ha hecho muy bien el resumen el doctor Corán, pero para situarnos un poco en la miocardiopatía periparto, cómo podemos sospecharlas y cómo llegar al diagnóstico. La miocardiopatía periparto es una enfermedad importante, ¿no?, y que representa un desafío para los cardiólogos y el equipo de salud, porque en las intervenciones debemos considerar tanto la salud de la mamá como la del bebé. Entonces, realmente eso, cuando uno se piensa en esta etapa de la vida, claro que implica un desafío y tomar las decisiones correctas. En el año 2019, el grupo de miocardiopatía periparto de la Sociedad Europea de Cardiología, que está encabezado principalmente por las dos médicas que describieron la fisiopatología relacionada al modelo hormonal. En este documento de consenso del año 2019, la miocardiopatía periparto se define como una miocardiopatía idiopática que se presenta con insuficiencia cardíaca secundaria a una disfunción sintónica del ventrículo izquierdo hacia finales del embarazo o en los meses posteriores al parto,
sin otra causa identificable de insuficiencia cardíaca. Es decir, que los tres ejes para el diagnóstico, la insuficiencia cardíaca con una fracción de sección menor del 45%, el tiempo donde ocurre, hacia finales del embarazo, los primeros meses, último mes del embarazo, hasta 5 meses en general descrito, y que no haya ninguna otra causa identificable de insuficiencia cardíaca. Si vemos un poquito cómo es la historia y cómo llegamos a la miocardiopatía periparto, ya en realidad en el siglo XIX, por el año 1850, Ritchie fue el primero que estableció una relación entre insuficiencia cardíaca y puerperio. Solamente eso, ¿sí? Con ciertas pacientes que en el puerperio desarrollaron insuficiencia cardíaca. 30 años más tarde, Virchow y Porat son los que reportan el resultado de autopsias de mujeres fallecidas en el puerperio y que se observó en esas autopsias degeneración miocárdica. Eran todas fallecidas puérperas, ¿sí? Y recién se identifica como una entidad propia o específica por el año 1937, cuando Guley describe las características clínicas y patológicas de mujeres embarazadas con insuficiencia cardíaca severa o fatal al final del embarazo, que persistió después del parto, y que en algunas de ellas, porque hubo fallecidas y otras no, en las autopsias se observó áreas de necrosis, pero no se observaba evidencia de isquemia. En el año 1965, Wolf es el primero que establece, porque hasta acá vieron que no hablamos de periodo de tiempo, pero sí propone un periodo por el diagnóstico, en general, por la mayor presentación, hacia el último mes del embarazo y los primeros 4 meses posparto. Y luego de varios reportes, porque son reportes de caso y demás, en el año 1971, Demakis es quien describe y define la miocardiopatía periparto. ¿Por qué la define? Porque es el que presenta la historia natural de 27 mujeres embarazadas que se presentaron con miocardiopatía periparto. Y cuando hablamos de miocardiopatía periparto, los 3 criterios son estos que estableció Demakis en el año 1971. Desarrollo de insuficiencia cardíaca durante el embarazo o dentro de los primeros meses, ausencia de causa identificable de insuficiencia cardíaca y ausencia de una enfermedad cardíaca previa o por lo menos reconocida antes del último mes del embarazo. Por eso cuando escuchamos o leemos de miocardiopatía periparto, muchas veces se remontan a este primer criterios diagnósticos, que son los criterios tradicionales y clásicos de Demakis por el año 1971. ¿Qué podemos decir en cuanto a la incidencia? En realidad, la miocardiopatía periparto afecta a grupos étnicos de todo el mundo. Globalmente podemos hablar de una prevalencia de 1 cada 2.000 nacimientos, pero existe una gran variabilidad étnica. Por ejemplo, observen, 1 de cada 300 nacimientos en Haití, 1 de cada 100 en Nigeria. Una de las doctoras que encabeza esta línea de investigación es la doctora Sliwa, bueno, y ella trabaja ahí. Entonces, fíjense con esta prevalencia y el número de casos que uno puede estudiar. 1 de cada 1.500 en Alemania, 1 de cada 10.000 en Dinamarca, y en Japón se dice 1 de cada 20.000. Hay una gran variabilidad étnica, es más frecuente, como estamos viendo acá, en las mujeres afroamericanas que blancas. Es una de las principales causas de maternidad materna, y de hecho que el 60% de los casos de shock cardiogénico, representa el 60%, perdón, de los casos de shock cardiogénico en el embarazo en el posparto, tal cual como la paciente que acaban de presentar ustedes, ¿no? Que debutó agudamente y prácticamente en shock cardiogénico. Cuando analizamos el tiempo de presentación, y que es una de las características en el diagnóstico, estos son datos o es un gráfico de los distintos registros, los más importantes, el registro africano, el alemán y el registro americano. Y ustedes observen que lo más frecuente es la presentación después del parto. Lo más frecuente, 1 a 3 meses posparto, el 57, 40 o 73% para el registro americano, o incluso puede llegar a presentarse hasta los 6 meses. En el último mes del embarazo es menos la presentación, no llega a un 25% en general. Lo más frecuente entonces, como la paciente que ustedes acaban de presentar. Hay 4 grandes registros en el mundo, el más importante en número es el registro europeo, que lleva ya más de 10 años de seguimiento, incluye más de 700 pacientes, como ustedes lo ven acá en violeta en el superior,
El registro americano, el nigeriano en un solo país, 244 pacientes, pero por la prevalencia que vimos, y el registro alemán. Cuando uno analiza acá, observen la edad de presentación, 30 años, 31, 32 años en general en todos los registros. La mayoría de los pacientes, arriba del 60%, se presentan en clase funcional 3, 67% para el europeo, un 42% para el americano, un 28% en clase funcional 3 para el nigeriano, y en el alemán un 85% en clase funcional 3. La fracción de sección en la presentación osciló del 28% al 35% en el registro americano promedio. El registro americano son datos epidemiológicos. En el registro europeo se informa una mortalidad a los 6 meses del 6%, la hospitalización o la rehospitalización del 10% y la mortalidad fetal del 5%. En Nigeria, la mortalidad a 6 meses es del 8.6%, un poquito mayor, y también la mortalidad en el registro alemán del 7.9%, del 0%, pero con una rehospitalización cercana al 8%. Y veamos un poquito aquí también más características epidemiológicas para poder caracterizar a nuestros pacientes. Las pacientes que se presentan con fracción de sección por debajo del 36% es el gran pool de pacientes, ¿sí? Prácticamente un 70%, como lo ven en rojo, las pacientes tienen una fracción de sección por debajo del 36, del 35%. Y la mayoría de los pacientes se presentan con síntomas en el posparto, un 67%. Quizás vuelvo a decir, porque si al final del embarazo muchos de los síntomas se pueden enmascarar con la fatiga, la disnea, el abdomen distendido y todas las molestias o síntomas propios del embarazo. Clase funcional 3 en África el 57%, y ustedes observen una recuperación de la función ventricular del 37% a los 6 meses. En las distintas regiones cambia, y también esto tiene que ver con el acceso a los sistemas de salud y al tratamiento que puedan tener las pacientes, ¿no? En el registro europeo, el porcentaje de recuperación a 6 meses de la función ventricular es del 57%, del 62% para Asia y del 25% para Europa del Este. Y en cuanto a los eventos que uno puede esperar como complicación, están los eventos tromboembólicos, porque ya vamos a ver que se favorece mucho incluso la formación de trombos intraventriculares, ¿sí? La rehospitalización y la mortalidad materna, que oscila en general en la suma de todos los registros un 6%. Y si bien la etiología es incierta, hay muchos factores que conocemos como predisponentes. Entre estos factores como predisponentes que aprendimos del mundo real están los extremos en la edad reproductiva, mujeres con embarazos por arriba de los 30 años o por debajo de los 18, ¿sí? En los extremos, ¿sí? La multiparidad, los embarazos gemelares, ¿sí? O multigestas, que hay un poquito más, aquellas pacientes con preeclampsia, ¿sí? La predisposición genética, algunos factores ambientales que tienen que ver con ámbitos alimentarios y factores socioeconómicos, el tabaquismo y, como les nombré antes, la preeclampsia. Todos estos son factores que están relacionados a mayor prevalencia y presentación de miocardiopatía periparto. Pero quizás lo que más converge a la hora de hablar la fisiopatología y cómo esto se puede aunar es el modelo de múltiple hit. ¿Sí? ¿Qué significa el modelo de múltiple hit? Como uno lo ve acá, que mujeres sanas con una predisposición genética, y eso en los últimos años está más firme, ¿sí? Junto con las alteraciones hormonales y hemodinámicas que suceden durante el embarazo y algún otro factor predisponente, lleven a que se vaya a manifestar como una miocardiopatía periparto, en donde hay disfunción endotelial, un estrés oxidativo exagerado y un desbalance de este diestrés. Entonces, susceptibilidad genética con factores de riesgos predisponentes y alteraciones propias que se dan durante el embarazo. Fíjense ustedes, esto lo aprendimos los últimos 5 o 6 años también de los registros. Un 15 o 20% de las pacientes con miocardiopatía periparto portan mutaciones, sacado de algunas pacientes que participaron de estudios clínicos o de los registros, ¿sí? Y las variantes genéticas de la miocardiopatía periparto son bastante similares
a las variantes o las mutaciones de la miocardiopatía dilatada. La más prevalente, como también nombraron, es la mutación de la titina, ¿sí? 10.5 para la periparto, 11.3% para la dilatada. También hay otras alteraciones, como la de la desmoplaquina, la filamina, el receptor de cadena pesada de miosina, que tienen una mucho más baja prevalencia, pero casi similar a lo de la miocardiopatía dilatada. Por lo tanto, la predisposición genética está documentada, se sigue estudiando y varía del 15 al 20%. Dijimos que la predisposición genética se le suman los cambios que se dan durante el embarazo, ¿sí? O en el posparto inmediato. Y sabemos que hay cambios hemodinámicos, el gasto cardíaco cambia, la masa miocárdica cambia, las resistencias periféricas cambian, y todo esto paralelamente se van produciendo cambios hormonales. Fíjense en el periodo de incidencia de la cardiopatía periparto, que es en el último mes del embarazo hasta los 4 meses, hay un gran aumento hacia el final del embarazo de la prolactina. ¿Por qué? Porque la prolactina es la hormona que va a ayudar a la secreción láctea y demás. Hacia el final del embarazo aumenta, ¿sí? Aumenta drásticamente y durante el parto. Entonces, en esta relación y en este aumento de prolactina, es uno de los cambios hormonales que está relacionado al periodo en que se presenta la miocardiopatía periparto. Tenemos la predisposición genética, tenemos los cambios hormonales, y estos se resumen en este modelo hormonal o de múltiples hits, porque todo esto converge para una manifestación, es que un exceso del estrés oxidativo en estas mujeres predispuestas lleva, y a una prolactina aumentada en este momento, produce un desbalance del estrés oxidativo. Este estrés oxidativo, este desbalance del estrés oxidativo a nivel miocárdico produce captecina. La captecina desdobla la prolactina normal de 23 kilodalton a una prolactina de 16, a un fragmento de prolactina de 16 kilodalton, que algunos le llaman vasoinhibina. Esta es un mediador que es proinflamatorio, ¿sí? Es proapoptótico, proinflamatorio y antiangiogénico. Entonces se produce una rarefacción del endotelio y una toxicidad a nivel del miocito. Esta es una de las teorías por la cual el grupo europeo sostiene el modelo hormonal, pero no como exclusivo, entendiéndolo siempre en esto, en el modelo de múltiples hits. Entonces, la prolactina normal que se secreta y que tiene efectos beneficiosos es escindida por este exceso de estrés oxidativo, ¿sí? a un fragmento de 16 kilodalton con estas propiedades que le dije, y favorece la apoptosis, la disociación y la alteración de la estructura capilar, vasoconstricción e inflamación. ¿Qué pasa con los biomarcadores? Si nosotros tenemos en cuenta que aparecen todos estos mecanismos, hay varios biomarcadores que en los últimos 5 años se han estudiado más. Pero el más importante y el que podemos tener es el del péptido natriurético, porque la mayoría de los registros sí se tienen datos del péptido natriurético como un marcador, pero el resto de los marcadores de inflamación, de estrés oxidativo, de fibrosis, disfunción endotelial, son más difíciles y son reportes aislados o de grupos más pequeños. Ustedes miren acá el listado de biomarcadores, que algunos son para el diagnóstico y que tienen que ver con la oxidación y el estrés inflamatorio, como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, el interferón, ¿sí? Otros son marcadores de disfunción endotelial, otros de disfunción miocítica, donde justamente tenemos el NT-proBNP, la troponina como ustedes usaron, la prolactina de 23 y 16, la de 16 es la más estudiada porque es el fragmento que es cardiotóxico, el PAI, que es el inhibidor del activador de plasminógeno, por eso hay tanta expresión y de eventos tromboembólicos y el trombo intraventricular, y marcadores de fibrosis como la galactina y los derivados de esteroides. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, lo que ya venimos hablando, requiere de una alta sospecha diagnóstica. ¿Sí? Son mujeres con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que están hacia el final del embarazo o en el periodo del puerperio inmediato hasta los 4 meses. Se presentan con los signos y síntomas que conocemos. El problema es hacia el final del embarazo, esos signos y síntomas: disnea, fatiga, la distensión abdominal, la intolerancia al ejercicio, los edemas. Pueden ser pacientes que se presenten con arritmia y que prestar atención. La hepatomegalia a veces es difícil de caracterizar
y los episodios de ortopnea o disnea paroxística nocturna hacia el final del embarazo se disfrazan mucho. ¿Y qué se asienta el diagnóstico? Tal cual en el caso clínico que presentaron. Uno tiene la sospecha clínica por lo que tiene la paciente, en este caso fue más abrupto, y una paciente shock cardiogénico, pero uno debe hacer péptidos natriuréticos, electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma. Con estos 4 elementos, uno rápidamente puede estar orientado hacia el diagnóstico. Y luego con resonancia magnética puede tener más caracterización del tejido y poder descartar otras etiologías, pero lo esencial, con estas 4, uno puede tener el diagnóstico. Los péptidos natriuréticos en condiciones normales durante el embarazo no se movilizan o es mínimamente lo que se eleven, entonces realmente facilita el diagnóstico. Y es así que como, sospechando con los signos y síntomas en la paciente que presente signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, péptidos natriuréticos, electro y ecocardiograma, si tenemos péptidos natriuréticos elevados y fracción de sección menos de 45, es altamente probable que nuestra paciente tenga una miocardiopatía periparto. Si los péptidos natriuréticos están elevados y la fracción de eyección está por arriba del 45%, también tenemos que buscar otras causas, como puede ser la embolia amnótica, el embolismo pulmonar clásico, una falla aislada del ventrículo derecho, eclampsia, sepsis. Y si tenemos los péptidos natriuréticos normales y fracción de eyección arriba del 45%, claramente que tenemos que buscar otra causa de los síntomas y actuar rápidamente. Pero con estos elementos podemos tener una aproximación muy marcada. ¿Hace falta diagnóstico diferencial? Sí, muchas veces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial rápido, como se pensó acá en el caso clínico, eclampsia, no eclampsia, y rápidamente actuar. Entonces uno debería saber que no tenemos una cardiomiopatía preexistente por algún dato previo, o el prequirúrgico normal, o paciente que no refiere ningún tipo de antecedente, preeclampsia que la ha tenido, la puede referir. Si ha habido embolia de pulmón, lo descartamos con una tomografía de tórax. Si tiene una enfermedad valvular conocida previa, si ha tenido recibido tratamiento quimioterápico por algún proceso oncológico, también la cardiotoxicidad de las drogas hay que pensarla, la disección espontánea de las coronarias, que se pueden dar muy raramente, pero se dan durante el puerperio, algún minoca, que también puede estar por lo que le implica a la paciente, sepsis, tireotoxicosis, y son algunas de las patologías que uno podría descartar simultáneamente está haciendo el tratamiento de la paciente. Tras el diagnóstico inicial y cuál es la sugerencia, realmente necesitamos de estas 4 cosas: sospecha con examen clínico, electrocardiograma, péptidos natriuréticos y ecocardiograma. Si tenemos el diagnóstico de la probabilidad de miocardiopatía periparto, cada 4 o 6 semanas al inicio, después del diagnóstico, seguirlos con los 4, 3 a los 6 meses, al año, para ir viendo la recuperación y si esto persiste, porque realmente la recuperación también en los distintos grupos étnicos y registros cambió. Hay pacientes que se recuperan muy rápido, otras a los 6 meses y otras a los 9 meses. Entonces, tratarlas adecuadamente y hacer este seguimiento, y luego de esto por lo menos una vez al año durante 5 años, para hablar de que se ha recuperado y quizás poder ir retirando las drogas en el tratamiento. Un poquito ya para ir terminando en el riesgo, obviamente de qué va a depender el riesgo y cómo uno le estratifica a la paciente, cómo fue la presentación clínica, más solapada, hicimos el eco y está, o puede haber sido con esta paciente que tras el trabajo de parto realmente desencadena y en horas está en shock cardiogénico, y otras pacientes que pueden estar a lo mejor estables hemodinámicamente, pero con insuficiencia respiratoria por la congestión. Entonces la presentación clínica nos va a ubicar. El electrocardiograma puede tener algunos cambios o no, si la taquicardia va a estar presente en las más comprometidas, sí, la radiografía de tórax para ver el grado de congestión pulmonar, y mientras más severidad tenga, indudablemente que el nivel de péptidos natriuréticos va a estar más elevado. A más baja fracción de eyección, también el pronóstico es peor. Hay algunos factores de buen pronóstico en el tiempo, algunos tienen que ver con la etnia, la fracción de eyección superior al 30%, que no esté que el diámetro diastólico no sea superior a 55 milímetros, que no eleve troponina, la ausencia de trombo del ventrículo izquierdo, bueno, y la etnia no afroamericana. Ya para terminar, realmente debemos concluir que la miocardiopatía periparto es una enfermedad con muchas caras. ¿Por qué? Porque ven que la incidencia en el mundo cambia,
el tiempo de presentación cambia, la mortalidad en cada sector cambia, la incidencia de eventos tromboembólicos también, pero uno tiene que estar atento para actuar en esto con la sospecha. Es una causa de morbimortalidad materna, requiere de la alta sospecha diagnóstica, la patogenia no del todo conocida, pero los cambios neurohormonales del final de la gestación y del parto son probablemente los que desencadenan una miocardiopatía periparto en mujeres genéticamente o de otro modo predispuestas. Avances en el conocimiento de mecanismos fisiopatológicos permiten estrategias específicas de tratamiento con impacto en morbimortalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Excelente la presentación. La verdad que es un tema muy interesante. Y bueno, para avanzar en el webinar, la invitamos a la doctora Camila Correa. La doctora Camila Correa es integrante del área de corazón y mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología y médica cardióloga del Sanatorio Otamendi. Muchas gracias, Camila, por estar aquí. Te damos lugar para tu presentación, miocardiopatía periparto, para ver el tema del tratamiento. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a formar parte del webinar de hoy. Bueno, increíble la presentación que hizo la doctora Daniela, así que solo para mencionar, el registro más grande, como ella ya lo mencionó previamente, es el registro europeo, y cuando hablamos del tratamiento de esta patología, me parece importante focalizarnos en cuáles son los outcomes a 6 meses de estos pacientes. Como ya lo mencionó la doctora, pero son una mortalidad del 6%, la recuperación del miocardio se ve en alrededor del 50%, 57%, con una readmisión hospitalaria del 10% y en la mayoría de los casos, más del 50% de estas pacientes se reinternan por insuficiencia cardíaca. La segunda complicación es el tromboembolismo de pulmón. Hay un montón de instancias que hacen que estas pacientes tengan una hipercoagulabilidad, la función ventricular deteriorada, el momento específico en el que están, puede ser el puerperio o puede ser el embarazo, y todos los mediadores inflamatorios que mencionó la doctora Daniela. Entonces, me parece importante pensar en esto para pensar que el manejo de la insuficiencia cardíaca, la instauración de tratamiento precoz es fundamental, considerar que las pacientes que tuvieron en general la mortalidad, este 6% de mortalidad que se ve a niveles generales se da principalmente por progresión de insuficiencia cardíaca y luego por muerte súbita, entonces controlar las arritmias y la muerte súbita es un tema fundamental, así como la anticoagulación para el tromboembolismo. Cuando vamos al registro europeo y las guías de posición para el manejo de esta patología, diferenciamos en 3 tipos de pacientes: pacientes que tienen cuadros leves, moderados y severos. Por supuesto, esto está vinculado a la función ventricular que tienen estas pacientes. Las pacientes con cuadros leves son aquellas pacientes que presentan quizás congestión pulmonar, no desaturan, se pueden manejar de forma con fármacos por vía oral, tanto como diuréticos como la instauración del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. De todas maneras, en estas pacientes vamos a ver que deberíamos considerar el uso de bromocriptina. Estas pacientes, en muchas instancias, se recomienda, de todas maneras, aunque el cuadro sea leve, que el manejo sea en una unidad cerrada, una terapia intensiva polivalente o unidad coronaria, porque hay pacientes que inician como cuadros leves y rápidamente hacen una progresión hacia un cuadro severo, que no es el caso del paciente que se presentó en el día de hoy. Los cuadros moderados de congestión pulmonar tienen funciones ventriculares más deterioradas, por debajo del 35%. En estas pacientes vamos a necesitar el uso de diuréticos endovenosos. Debemos pensar en la consideración de vasodilatadores. Recordemos que si la patología, la miocardiopatía periparto, se asocia con preeclampsia, podemos tener cuadros hipertensivos vinculados. La suplementación de oxígeno, por supuesto, es fundamental, sea por cánula, sea por ventilación no invasiva y en casos de mayor severidad por ventilación mecánica. Tenemos que pensar que podemos necesitar tanto inotrópicos como vasopresores, y ahora vamos a ver un poco la diferencia entre lactancia y embarazo, pero creo que es importante pensar que es una patología con una mortalidad elevada en mujeres en edad fértil, por lo cual hay que priorizar la vida materna en estos casos y usar los fármacos que disponemos, ¿sí? A veces nosotros podemos pensar, este inotrópico no está del todo permitido, tiene menor evidencia, o pasa con algunos vasopresores, pero pensar que la paciente muchas veces, si está con un compromiso severo, nosotros, aunque esté embarazada, tenemos que
priorizar a la madre y pensar en una cesárea precoz. ¿Qué pasa con los cuadros severos, que son estos? El shock cardiogénico. Bueno, esta paciente es fundamental. La rapidez en la sospecha diagnóstica y la rapidez en la instauración del tratamiento. Los sinotrópicos y el uso de vasopresores están permitidos y son indicados en estas pacientes. Vamos a ver que los vasopresores hay cierta evidencia a favor del levosimendan y son pacientes que pueden llegar a requerir de un tratamiento de soporte circulatorio externo, como puede ser el ECMO, el balón de contrapulsación, y entrar en lista de trasplante aguda, ¿sí? Entonces, este trabajo que es de la doctora Carvalho, son colegas brasileros, hacen una estratificación de riesgo muy interesante. Ellos dividen a las pacientes en aquellas que tienen estabilidad hemodinámica de las que no la tienen. Si nosotros volvemos al cuadro anterior, pensaríamos que los cuadros leves y moderados son pacientes que tienen estabilidad hemodinámica, que pueden eventualmente luego tener mayor complejidad. Pero si dividimos de esta forma es más fácil pensar en la dinámica de tratamiento. Lo segundo a pensar es si la paciente está grávida o está en el momento del puerperio. ¿Por qué? Porque los fármacos a utilizar son diferentes. Y en esto es importante que pensemos que las mujeres embarazadas hay que considerar la finalización del embarazo dentro de las próximas horas. Las pacientes que están con estabilidad hemodinámica, nosotros podríamos hasta considerar un parto vaginal o una cesárea con anestesia raquídea. Por supuesto que en la paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, la indicación es la cesárea de urgencia con anestesia general para optimizar el manejo de la precarga y la poscarga. La finalización del embarazo, entonces, hay que priorizar la estabilidad materna. En el parto vaginal sabemos que podemos utilizar la anestesia epidural. Esto disminuye los tiempos de labor del parto vaginal, disminuye la poscarga por el esfuerzo que hace la madre, tiene como a favor que va a tener menos sangrado esa mujer y tiene menos riesgo de trombosis. Las cesáreas con anestesia raquídea tenemos a favor que no generan depresión del ventrículo izquierdo, pero tenemos que tener cuidado porque la principal complicación de la anestesia raquídea es la hipotensión sostenida que se genera en la madre. ¿Y cómo se maneja habitualmente la hipotensión sostenida? Con volumen. No lo vamos a poder manejar con volumen en el caso de nuestras pacientes. Sí, teniendo líneas arteriales, usando vasopresores, se puede usar noradrenalina sin problema. La cesárea con anestesia general queda indicada para las pacientes que tienen descompensación e inestabilidad hemodinámica. Cuando vemos un semáforo de cuáles son los fármacos que se pueden usar en el embarazo, ¿qué pasa con la mujer embarazada? Que en general genera mucho miedo cuáles son los fármacos que podemos dar. Yo creo que es muy práctico pensar cuáles son aquellos que no vamos a poder utilizar y que en caso de utilizarlos solo se utilicen como un puente a fines de finalizar precozmente ese embarazo. La mujer embarazada, por supuesto, para el manejo de la hipertensión sabemos que están totalmente prohibidos los IECAs y los arados. Tenemos la betalol, la alfa-metildopa, nifedipina y el uso de diuréticos que está permitido, siempre teniendo en cuenta que el uso de los diuréticos en el embarazo puede afectar el flujo a nivel placentario y generar restricción de crecimiento intrauterino. Pero como estas pacientes muchas veces van a requerirlo como vía a la finalización del embarazo, debemos priorizar el uso para estabilizar a la madre. ¿Qué pasa con el manejo de las arritmias? Es una patología que, como ya mencionamos, una de las complicaciones que genera son las arritmias. Entonces tenemos varios fármacos que podemos utilizar, la adenosina, el metoprolol, el propanolol, la digoxina e inclusive la lidocaína. El único que está completamente contraindicado en el embarazo es la miodarona, porque genera hipotiroidismo fetal. Y acá lo mismo, si una paciente tiene inestabilidad hemodinámica, el único antiarrítmico que tenemos en esa guardia o en esa unidad cerrada es la miodarona, y nosotros estamos llevando a la madre a quirófano porque está descompensada y hace una arritmia, yo pasaría miodarona, si es lo único que tengo, en vías de que ese feto va a nacer precozmente y probablemente no tenga tiempo a generar daño por hipotiroidismo fetal. ¿Y qué pasa con el manejo de la insuficiencia cardíaca específicamente? Bueno, es importante que sepan que los beta-bloqueantes se pueden indicar, salvo el atenolol, es el único que está contraindicado por restricción de crecimiento intrauterino. Los diuréticos, con la salvedad que ya dijimos, se puede usar noradrenalina, dopamina y dobutamina. La dobutamina para la miocardiopatía periparto no es el
realmente el inotrópico de elección, porque hay estudios que han demostrado que a estas pacientes les va peor con el uso de dobutamina, y es por eso que el levosimendan es un fármaco que tiene una relevancia en esta patología. Pero ojo, el levosimendan no lo podemos usar en embarazo, entonces tendríamos que, en el caso de que esta paciente se presente antes de haber dado a luz el cuadro, que es menos frecuente, como ya mencionábamos previamente, deberíamos pensar en la finalización del embarazo para poder instaurar el uso del levosimendan. Tampoco podemos usar el tratamiento específico, que es la bromocriptina, y en caso de requerir anticoagulación deberíamos hacerlo con bomba de difusión de heparina, dado los tiempos de la enoxaparina para la finalización del embarazo. ¿Por qué no usamos dobutamina en estas pacientes? Bueno, en el 2013 una cohorte alemana presentó los datos de alrededor de 200 pacientes, y en esa cohorte se vio que las pacientes que habían recibido dobutamina tenían peores outcomes y tenían mayor incidencia de trasplante. Sabiendo que los pacientes que tienen miocardiopatía periparto, los trasplantes además, tienen peores outcomes de por sí. En un trabajo del 2017 se toma esta base de datos de estas pacientes e inclusive se hace algo de investigación básica en murinos, y se determina que el tratamiento con dobutamina está asociado con peores outcomes en las miocardiopatías periparto, porque estas pacientes progresan hacia el requerimiento de soporte mecánico ventricular y trasplante. ¿Cómo tenemos que pensar al manejo de la insuficiencia cardíaca entonces en las pacientes? Lo primero es pensar en si la paciente entonces está embarazada, deberíamos pensar en la finalización del embarazo, tener ciertas restricciones en el uso de los fármacos, y pensando que la finalización del embarazo nos va a permitir titular mejor las drogas. Hacer tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda o del shock cardiogénico, o la paciente que está con insuficiencia anterógrada, como hacemos habitualmente con nuestros pacientes, y considerar dos cosas particulares que son el tratamiento específico de la miocardiopatía periparto, y es, por un lado, la bromocriptina y por el otro, la anticoagulación. La bromocriptina, ya lo mencionamos, es un inhibidor. Lo que genera es inhibición de la prolactina, y de esa forma inhibe el microRNA que genera disfunción endotelial. La bromocriptina se aplica según el grado de compromiso que tenemos en la patología. Si tenemos insuficiencias cardíacas con compromiso leve, la bromocriptina se da por 7 días en una dosis de 2,5 miligramos día. Esto siempre se asocia a, por lo menos, anticoagulación profiláctica, dado el alto riesgo de trombosis que se genera en estas pacientes. En las pacientes que tienen disfunciones ventriculares moderadas, la bromocriptina por 14 días en una dosis de 2,5 miligramos, pero en vez de ser diaria se aplica 2 veces por día, y en los casos severos, como es el caso del caso de hoy comentado, el tratamiento con bromocriptina, lo que se busca es, que se busca lo mismo con la cabergolina, es la inhibición de la prolactina sérica. Entonces se dosa prolactina hasta lograr la inhibición. En el caso de la bromocriptina, la dosis máxima es de 10 a 20 miligramos. ¿Y qué pasa en nuestro medio? Este es el trabajo que avala el uso de bromocriptina. Sin embargo, como ustedes pueden ver, es un randomizado que tiene 30 pacientes, la evidencia es baja, y quienes están en contra de estos fármacos lo que utilizan como elemento para no usar los inhibidores de dopaminérgicos es la poca demostración o poca evidencia científica que tenemos en los trabajos. En nuestro medio no tenemos bromocriptina, usamos cabergolina. En nuestro país hay varios lugares donde ya se está utilizando, hay varias evidencia de hospitales regionales que han tenido buenas determinantes después del uso de cabergolina. Y la cabergolina tiene un beneficio por encima de la bromocriptina, es que tiene mayor afinidad por el receptor dopaminérgico, por lo cual resulta en una mayor inhibición de la prolactina y su efecto es más prolongado. Citando al equipo de la doctora Carvalho, que son nuestros colegas brasileños, ellos desde el 2020 han dado cuenta del uso de cabergolina en el paper de posición de la Sociedad Brasilera.
cuando los pacientes tienen funciones ventriculares mayores al 25%, que no están en shock cardiogénico y que tienen una insuficiencia cardíaca leve, ellos recomiendan el uso de cabergolina 1 miligramo, como se dio en este caso, 0,5 miligramos cada 12 horas, con una anticoagulación profiláctica acompañando el proceso. En casos de disfunción moderada, la cabergolina se aplica con una dosis semanal por 2 semanas, seguido de una dosis de 0,5 miligramos semana por 6 semanas, a completar 8 semanas, que es el tiempo de instalación de tratamiento que mostró el randomizado de bromocriptina, y por eso se usa durante 8 semanas. Y en los casos de tratamiento de pacientes con shock cardiogénico, acá se hace lo mismo que se busca con la bromocriptina: inhibición o supresión de los valores de prolactina sanguíneos. La dosis máxima de cabergolina que se puede usar es hasta 4,5 miligramos semana, y se dosa la prolactinemia para buscar su inhibición. Este es un metaanálisis que se publicó recientemente, en el 2022. Es muy interesante ver cómo a nivel mundial el tratamiento incluye el uso de cabergolina, con variabilidades, por supuesto, en África, en Asia y en Europa, pero la verdad es que la cabergolina se está utilizando mucho, y yo creo que deberíamos nosotros en este momento empezar a generar guías nacionales que avalen el uso de cabergolina, dado que se está implementando de forma a nivel país, ¿sí? En el Consenso de Enfermedad Cardiovascular y de Embarazo de la Sociedad Argentina de Cardiología tenemos un capítulo de miocardiopatía periparto donde se hace un raconto de todo lo que debe garantizar el tratamiento, y lo más importante, que creo que es establecer un diagnóstico precoz e implementar un tratamiento que garantice lo antes posible la estabilidad de esas pacientes, priorizando la vida de la madre, priorizando, por supuesto, siempre hay una discusión en torno a estas pacientes, es si vamos a permitir la lactancia o no. Yo creo que en una patología que tiene una mortalidad tan alta y que tiene un compromiso tan importante, quizás la lactancia en esta situación particular debería quedar en un segundo plano, y el uso de bromocriptina y cabergolina tiene grandes beneficios porque nos permite establecer, o por lo menos poder instaurar el tratamiento completo y precoz de forma adecuada. El trasplante cardíaco de estas pacientes, en general, son pacientes que, mayor a la sensibilización y mayor agudeza pretrasplante, son pacientes que les van peor. Entonces, es un cuadro realmente crítico cuando llegamos a esa instancia. Con respecto a la prevención de la muerte súbita, ya lo habían comentado previamente, pero en las pacientes que persisten con deterioro en la función ventricular izquierda, la indicación de CDI más allá de los 3 meses con tratamiento médico óptimo debe de considerarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Excelente tu presentación también. La verdad que hemos aprendido mucho en este tópico, y la verdad que muchas veces es necesario porque la presentación de estos casos clínicos en pacientes embarazadas suele ser un escenario clínico que es bastante delicado, no solamente por el contexto de la paciente, sino por el contexto familiar, ¿sí? Muchas veces la paciente embarazada va a tener su niño y se desencadena toda esta cuestión, que suele ser algo bastante problemático. Bueno, para seguir con la temática, tenemos la discusión del panel. Vamos a darle lugar a la doctora Beatriz Cámara y a la doctora Lorena Scaglione, y posteriormente siéntanse libres todos los que están participando del webinar a hacer su pregunta o algún comentario. Doctora Beatriz Cámara. ¿Qué tal? Bueno, quería felicitar, las presentaciones fueron excelentes. Destaco el manejo del caso, porque fue un caso de shock cardiogénico y que tuvo un evento neurológico que no es poca cosa. Tener en cuenta la predisposición que tienen las embarazadas, o mayor predisposición a hacer coágulos que pueden dar... tenemos poco tiempo, los que hemos estado mucho tiempo trabajando en urgencias, poco tiempo para decidir, pensar y hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, ese manejo tan rápido de la paciente me parece que ha sido excelente. Después, cuando uno ya tiene más tiempo de sentarse a pensar,
es otra cosa. Con respecto a los factores de riesgo, algo que destacó la doctora García Brasca, el antecedente de quizás alguna mujer que tuvo un linfoma o alguna leucemia, que recibió quimioterapia o radioterapia y que ha quedado embarazada luego de su alta oncológica, puede ser un predisponente que hoy en día tenemos que tenerlo en cuenta porque antes las pacientes quizás no tenían una sobrevida tan larga o no llegaban a embarazarse y es un predisponente importante. Y con respecto a los cambios en el electrocardiograma, la elevación de las troponinas, que en general yo solamente tuve un solo caso de miocardiopatía periparto. Creo que tenemos ese inconveniente en nuestro país, que no sé el registro que manejamos y en los sectores del mundo donde se dan mayores casos están más estudiados, pero con respecto a la elevación de troponinas, me parece que no es, creo, ¿no? No sé las presentadoras si tienen algo que en general no se elevan y si hubiera una elevación recién ahí podríamos pensar en un diagnóstico diferencial con respecto a las coronarias. Me parece que no tengo mucho más para decir, más que felicitarlos y estuvo buenísimo el caso y excelente las presentaciones. Gracias por el refresh. ¿Algún comentario, doctora Daniela García Brasco, doctora Correa, con respecto a la elevación de las troponinas? Es cierto que no se elevan tanto, pero es un factor pronóstico, ¿sí? Porque si en esas que tienen más deterioro de fracción de eyección y demás, y el cuadro es más grave, cuando vos tenés troponina como daño, como injuria miocárdica, entonces es asociado a un mal pronóstico y lo que hay algún reporte de caso así, no definido, es que son las pacientes que tienen menos posibilidad de recuperar. ¿Viste? En este porcentaje que hablamos de recuperación, que en algunos casos es alto y demás. Pero bueno, no obstante eso, en lo que se ha visto, en no todos las pacientes tienen troponina, sí es más uniforme en cuanto al péptido natriurético, porque ha estado más al alcance de todo el mundo. Pero lo que hay de datos de troponina es eso. Más daño, menos posibilidad de recuperación. Habrá que ver, porque es lo que falta definir en esos los biomarcadores que se están buscando tanto ahora. Sí, totalmente. Y lo que sí a veces, por supuesto que el eco nos ayuda mucho, pero es mucho más frecuente que tenga troponina elevada el síndrome de Takotsubo, que quizás entre los diagnósticos diferenciales siempre es como el eco bedside nos permite hacer rápidamente diagnóstico entre el síndrome de Takotsubo y la miocardiopatía periparto. La troponina elevada está más vinculada al Takotsubo, pero como dijo la verdad Daniela, es de mal pronóstico que la miocardiopatía periparto tenga troponina. Como es de mal pronóstico que esté vinculada con dilatación de cavidades derechas, que tengan bloqueo de rama. En esta paciente que presentaron, yo coincido que probablemente el diagnóstico se hizo en el momento de la cesárea, pero es una paciente que ya en la tomografía tiene derrame pleural bilateral, entonces uno debería pensar que quizá esta paciente la última semana o la anterior ya venía, y esto no es infrecuente. Nosotros hemos tenido lamentablemente varias pacientes, y muchas de estas pacientes o pasan desapercibidas en el prequirúrgico, porque hay pacientes que tienen un bloqueo completo de rama izquierda, son jóvenes, no tienen ningún otro antecedente, venían cursando un embarazo, que en el último tiempo están más cansadas, les dieron reposo porque además tienen, por ejemplo, restricción de crecimiento intrauterino, y entonces son pacientes que llegan con signos de insuficiencia cardíaca solapados, que al momento de liberarse, cuando el bebé nace, se descomprime la vena cava inferior y esa precarga súbita que se genera hacia el ventrículo izquierdo que está dañado es un momento muy frecuente de daño, la sala de quirófano, ¿sí? Que la paciente presente de saturación aguda en ese momento y es porque no toleran la precarga. Bárbaro. Una cosa que quería felicitar, o sea, con respecto al manejo es, o por lo menos acá en los lugares donde yo trabajo, todavía hay mucha reticencia a usar cabergolina. La evidencia con cabergolina es mucho menos que con bromocriptina, esa es la realidad, ¿no? O sea, como sociedades científicas que avalen el uso son muy pocas. Yo menciono al equipo de colegas brasileños porque están muy cerca y ellos desde 2020 tienen una incidencia mayor que nosotros, por supuesto por la incidencia de raza negra, pero ellos las tienen dentro de sus guías de tratamiento con
la misma evidencia que la bromocriptina, y la verdad es que los resultados que han tenido en la incorporación es buena. Yo sé que hay lugares de acá que también la están utilizando, Rosario, La Rioja, Córdoba, pero tenemos cierta reticencia a veces al uso. Y me parece que deberíamos empezar a trabajar, por un lado, como decían previamente, a que tengamos todos, decía Beatriz, a que tengamos todos datos, ¿no? De lo que poder compartir esos datos y empezar a no tener tanto miedo al uso de la cabergolina. Teniendo la disponibilidad de anticoagular a la paciente, que por supuesto, si la paciente está en plan de cesárea, tenemos que usar heparina en bomba de infusión. Si la paciente está puérpera, tenemos que usar enoxaparina, probablemente a dosis de profilácticas para evitar una hemorragia postis plena. Y estas pacientes, si no tienen lactancia activa, podrán quedar anticoaguladas con DOACs. Pero la realidad es que el registro de complicaciones tromboembólicas por el uso de bromocriptina y de cabergolina no está demostrado. Las mujeres embarazadas con miocardiopatía periparto tienen alto riesgo de trombosis, que es completamente diferente. Por supuesto que la bromocriptina y cabergolina pueden empeorar un poco ese riesgo, pero son mujeres que, como ya mencionamos previamente, tienen muchas veces malas funciones ventriculares asociadas con trombos ventriculares izquierdos y un ambiente trombogénico muy activado. Entonces, me parece importante el caso de ustedes, a modo de ejemplificar que buscaron usar cabergolina, inhibir prolactina, y probablemente la mejoría de esta paciente también esté vinculada a eso, más allá de que recibió tratamiento para su insuficiencia cardíaca. Yo creo, Camila, en esto que Gracias, vos Camila. decís, lo importante que son los registros, ¿no? Porque si aunamos Totalmente. esfuerzo y uno tiene los registros, tenés la información, ¿sí? ¿Qué hay? Bueno, hay BNP, hay troponina, ¿cómo le fue? ¿Cuál es el parámetro de recuperar? Entonces, siempre eso es la importancia que tienen los registros, que a veces uno dice, "Uy, ¿cómo voy a cargar esos datos y por qué esto?" Pero bueno, la importancia de los registros en formar la evidencia propia y realmente que luego salgan las recomendaciones locales tiene mucho valor. De hecho, que por ejemplo Totalmente. los americanos no usan tanto inhibir la prolactina. Discuten esto para no dejar, pero los americanos no, los europeos sí, pero los americanos son bastante resistentes a usarla, ¿no? Tal cual, es así, es la discusión que nosotros tenemos acá, ellos la tienen allá. Tal cual. Doctor Scaglione, ¿va a hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, no mucho más para agregar. La verdad que me sumo a las felicitaciones por el caso. La verdad que muy interesante todo, como dijeron, el abordaje. Creo que esto de que en un momento está este diagnóstico diferencial entre preeclampsia, entre la miocardiopatía periparto, también tiene que ver un poco con lo que un poco Daniela también habló, esto de que comparten mecanismos fisiopatológicos. Entonces creo que en algún momento tienen alguna, en la parte de la presentación clínica se nos puede confundir en un inicio. Lo que me preocupa, más allá de esto, bueno, felicitar a Daniela y a Camila, pero lo que me preocupa un poco después es cuando uno tiene estos pacientes en el consultorio posterior a estos casos, cómo seguir en este abordaje con respecto a la planificación familiar, porque uno habla de la contraindicación y nos quedaríamos tranquilos con que esto no vuelva a pasar, pero muchas veces son pacientes jóvenes, bueno, casi todos son pacientes muy jóvenes, y que esto se nos presenta como una problemática en el consultorio. Yo le quería preguntar a Daniela o a Camila con respecto a si uno tiene, digamos, la tranquilidad de decir contraindico un próximo embarazo, o uno teniendo en cuenta, como hay trabajos que plantean, dependiendo la disfunción ventricular que tuvo esa paciente, el periodo en la recuperación, y el tiempo, digamos, en el que se presenta, ya sea en el previo al parto o en el posparto, esta miocardiopatía periparto, uno podría, digamos, de alguna manera arriesgarse con todo, digamos, dejando todo esto en claro con el paciente a que pueda tener un próximo embarazo. Sí, Bueno, mira, dale. sí, bueno, excelente la pregunta porque no llegábamos seguramente a abarcar todo, pero
recurrencia de la miocardiopatía periparto es tema fundamental para todos los cardiólogos que vemos mujeres en edad fértil. Como vos bien decís, el marcador más importante y el único, la única clasificación que incluye específicamente a la miocardiopatía periparto es la clasificación de la OMS, la tipo 4, donde determina que las pacientes que quedan con funciones ventriculares deterioradas estarían en este grupo tipo 4, donde uno desaconseja fuertemente una nueva gesta. Yo no uso contraindicar por una cuestión de que creo que uno no puede contraindicarle una gesta a una mujer. Si esa mujer quiere quedar embarazada, va a quedar embarazada. Pero creo que nosotros debemos concientizar a la mujer y a veces al entorno familiar de que causar un nuevo embarazo en una paciente que, reitero, tuvo una miocardiopatía periparto y que tiene una función ventricular deteriorada residual, la mortalidad es cercana al 50%. Y esto lo digo porque a veces estas mujeres, lamentablemente, producto de la miocardiopatía periparto, el bebé fallece, la mortalidad neonatal es del 5%. Entonces a veces uno tiene que conversar con una mujer que perdió a su bebé, que quedó con una función ventricular deteriorada y que por supuesto que quisiera volver a quedar embarazada. En aquellas mujeres que recuperan función ventricular, es mucho más optimista la evolución, la mortalidad en un segundo embarazo es del 20%, la mayoría de estas mujeres va a reincidir en una miocardiopatía periparto y lo más probable es que les quede una función ventricular más deteriorada, o sea, no va a ser inocuo el embarazo. Pero en esas mujeres, un seguimiento estricto les da muchas más posibilidades, pero tienen que haber recuperado la función ventricular. Y solo un paréntesis, pensemos en aquellas mujeres que quedan con funciones ventriculares deterioradas, que a veces están con tratamiento médico óptimo. Nosotros, si a esa mujer además le vamos a suspender todo para un embarazo, porque muchos de los tratamientos hay que suspenderlos, el riesgo es altísimo. No mucho más para agregar, es eso, se divide las aguas en la que recupera función ventricular y el paciente que no recupera función ventricular. La tasa de recidiva es arriba del 50% en el paciente que quedó con ese deterioro de función ventricular, y en el resto de los pacientes, porque también la pregunta ahí uno podría seguir y decir, bueno, ¿y cuándo retiro el tratamiento? Entonces lo que uno hace en el seguimiento de esta paciente que recuperó, ¿retiramos el tratamiento o no? Primero te tenés que asegurar en el tiempo de seguimiento, y por eso a los 3 meses, los 6 meses, a los 12 meses y una vez al año, y cuando empezás a retirar, en estas pacientes que han recuperado, en el registro europeo hay un porcentaje que retiró drogas y que retirando una a la vez. Retirando una a la vez y ver que esa función ventricular se mantenga. Esas pacientes que quizás vos retiraste drogas, que entonces ya no tenés el riesgo de un IECA, un ARA2 y se embarazan, más allá de la consejería y demás, bueno, les pueden tener un poquito mejor pronóstico. Pero bueno, es así, la retirada de drogas no se hace inicialmente temprano y luego una a una si la recuperación fue completa. Perfecto, esto contestando una pregunta del chat del doctor Morán, que relacionado a eso, el tratamiento en pacientes que tienen la fracción de eyección recuperada, ¿sí? Así que bueno, contestada la pregunta. Bueno, aquí hay otra pregunta del chat también: ¿a qué se atribuye el trastorno neurológico y las convulsiones de esta paciente? Bueno, esta la contesto yo porque justo estaba ahí en ese lugar. Se ha atribuido a la hipoxia, ¿sí? La paciente en poscesárea empezó con taquicardia, con disnea y posteriormente caída de la saturación, con un cuadro clínico, digamos, de emergencia muy importante. Entonces, digamos, se atribuyó las convulsiones y, digamos, el trastorno neurológico a eso. De todas maneras, se hizo una tomografía también cuando permitió el estado de la paciente, y bueno, ahí donde vimos que no hubo ninguna alteración neurológica, ¿sí? Carlos, mientras quiero acotar una cosa que viene a colación de lo que hablábamos antes y que habían preguntado. Me pasó con una paciente que quedó con función ventricular deteriorada pese a recibir tratamiento médico óptimo completo, con glifosinas, con ARN y todo. Queda en el seguimiento a 8 meses con función ventricular deteriorada. Lamentablemente el bebé de esta chica falleció.
Entonces, esta mamá me vino a consultar si ella podía hacer tratamiento de fertilidad para subrogar un vientre. Y esto cada vez me parece que es importante que lo pensemos porque puede llegar a ser una consulta y el tratamiento de fertilidad no tiene los riesgos que tiene cursar un embarazo. Si bien el tratamiento hormonal es fuerte, ¿sí? No está demostrado riesgo. Sí está demostrado cierto riesgo de hipertensión, pero controlando bien a esta paciente de cerca es una posibilidad a veces ofrecer eso. Congelamiento de óvulos y eventualmente pensar en vientres subrogados. Digo esto porque quizás yo la verdad que cuando ella me lo vino a consultar, un poco como que dije, bueno, tengo que estudiar qué hacemos con esto, pero me parece que cada vez más pueden ser interrogantes que tengamos en consultorio. Hago un comentario con respecto a eso. En ese caso, solamente la paciente tendría una estimulación ovárica con estrógenos y progesterona, nada más. Pero el vientre subrogado en Argentina no está legal. Hay que ir a No es una legal, sesión. No, exacto. Hay no es que, legal. o sea, hay un solo caso reportado en San Luis de una paciente que no pudo por otro motivo, pero es el único caso y fue a juicio para que se lo autorizaran. Así que la verdad que las posibilidades creo que en nuestro país siguen siendo Totalmente, lejanas, totalmente. salvo que puedas hacerlo en otro Afuera. país. Sí, exacto. Vale la aclaración porque esta paciente de hecho lo iba a hacer en el exterior, una paciente con cierto nivel económico que lo podía hacer, entendiendo también que es una paciente joven que queda con una función ventricular deteriorada y que falleció su bebé. Bueno, aquí lo que pregunta Diego Piquio, que me lo manifiesta por el chat, iba destinada al nivel de evidencia de recomendación del uso de anticoagulantes, el uso de los NOACs, cuánto tiempo, y bueno, digamos, le pregunta por su experiencia en este sentido. Si querés, Daniel, contesto yo, pero, o sea, mientras la Sí. función ventricular quede en deterioro severo por debajo del 30%, es la indicación de hacer profilaxis para embolias periféricas. Entonces, o sea, no hay tanta evidencia de cuánto tiempo, como no hay evidencia de en qué momento suspender los fármacos y en qué orden, ¿sí? Más allá de que sí hacer la suspensión de a uno a la vez. Pero yo creo que cuando la paciente supera el 30 o el 35% de función ventricular, así como para cualquier otra insuficiencia cardíaca, uno tendría cierto aval de suspender los anticoagulantes. El uso de DOACs se puede, estas mujeres si han recibido inhibidores de la lactancia no va a haber complicaciones con eso, sino uno debería usar acenocumarol o warfarina en caso de que la mujer estuviera lactando. Perfecto. Sobre Muy todo, bien. agrego nomás ahí, sobre todo, Diego, el momento de la anticoagulación es como decía Camila cuando hablaba del tratamiento, ¿no? En el momento que debuta, que vos tenés el diagnóstico, esa paciente se hospitalizó y tenés la sospecha, ahí hay que cubrir todo. Con alto nivel de sospecha tenés que anticoagular. Según en qué periodo estés, es lo que vas a usar, heparina o el anticoagulante, y luego a medida que se va recuperando, esto se aleja en el tiempo y es tal cual, la misma evidencia que uno tiene para la miocardiopatía dilatada. Pero si vos, alejado, haces una resonancia que también te permite identificar bien hay trombos o no en el ventrículo, eso te da pie para que ya luego interrumpas la anticoagulación. Exactamente. Una última pregunta a las doctoras es el tema del manejo de shock cardiogénico con respecto a la asistencia ventricular, balón de contrapulsación y ECMO. Quería preguntarles la experiencia de ustedes y cuáles son los resultados de nuestros pacientes. Mi experiencia no ha sido con nosotros, la paciente que tuvimos gravemente, no necesitamos de asistencia ventricular. Sí, en Argentina hay algunos casos, el IGUATIEN y demás, donde han tenido soporte para la miocardiopatía con ECMO, ¿sí? En casos muy graves. Personalmente, en nuestro centro no necesitamos de dispositivos de asistencia ventricular y sí el levosimendanes de preferencia. Sí, coincido con Daniela. El balón de contrapulsación a nivel internacional también tiene menos uso que el ECMO, pero bueno, en caso de no tener otro dispositivo de asistencia ventricular, yo creo que uno debería pensarlo. Claro que sí. Sí, Totalmente. Si hace falta y la paciente muestra refractariedad al shock en los primeros pasos que vos hagas, hay que considerarlo firmemente. exacto. Perfecto. ¿Algún comentario, alguna pregunta más?
Si no, vamos a dar por finalizado el webinar. Les agradezco mucho la presencia a las disertantes, a los panelistas, a Esteban Corán, que presentó el caso clínico, que la verdad que es todo excelente. Y bueno, quiero invitarlos al Congreso Nacional de Cardiología de la Federación Argentina de Cardiología en Rosario, 30, 31 de mayo y 1 de junio, en el Centro de Convenciones Metropolitano de Rosario, ¿sí? Así que bueno, los esperamos y esperamos que nos podamos ver pronto. Muchas gracias y buenas noches. Muy Gracias a bien. todos. Chao, Buenas chao, noches. gracias. Gracias por la Luego, invitación. Gracias.